eso, que espero que estéis todos bien y que es una alegría volver a conectarnos y que empezamos una nueva sesión de la iniciativa de Giveback Online. Giveback Online nació hace ya 2 meses. Por una parte nos alegra seguir haciendo las sesiones, por otra la verdad que preferiríamos poder volver a hacer las sesiones presenciales, pero bueno, aquí estamos, con la intención de bueno, abrir un poquito el ecosistema y aportar durante estas semanas que son tan difíciles para todos, con tanta incertidumbre y todo esto que se nos viene encima. Hoy tenemos la suerte de contar con Lola Puerta. Lola Puerta es Senior Director en GoDaddy, además de, bueno, encargarse de la parte de portfolio de la compañía también, con experiencia en eso. Y el título de la sesión que vamos a tener hoy es, bueno, Corporate Venturing y las oportunidades de este para la startup. Creo que la sesión es muy interesante, que además hila con las sesiones anteriores en las que hemos hablado de las posibilidades de colaborar con corporates, no en la venta y todo ese tipo de cosas. Y bueno, hablaremos un poquito de eso, de qué es, de los pros, de contras, de oportunidades, ejemplos, recomendaciones. Y creo que Lola es la persona perfecta para hablar de eso y por eso está hoy aquí. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros. Os comento un poquito cómo va la estructura de la sesión, si es la primera vez que venís, aunque creo que la mayoría sois repetidores. La estructura de la sesión vamos a hacer 20-30 minutos de presentación. Lola va a tener una presentación con sets, con lo cual os aviso de que no va a poder ver las preguntas por chat mientras haga la presentación, pero bueno, los podrá ver después. Luego tendremos un ratito de preguntas, de forma que podéis utilizar el chat en todo momento, incluso si queréis al final activar el micro, pues también sois libres de hacerlo y encantado. Eso, vamos a tener 20-30 minutillos con ella de presentación y luego tenemos preguntas. Nada, Lola, para nosotros es un placer estar hoy contigo, aunque sea por videollamada. Muchas gracias. Muchas gracias por la introducción. Sobre todo, yo solo contaros un poquito más para que tengáis el contexto y luego además mientras voy hablando también sepáis un poco de dónde vengo, ¿no? Por cualquier pregunta que podáis tener. Y realmente la intención que yo tengo con esta reunión es contaros no tanto lo que es el Corporate Venturing, porque yo entiendo que teóricamente lo conocéis todos, pero también contaros lo que es mi experiencia, contaros un poco cómo se vive desde la empresa y contaros algunos ejemplos de bueno, pues startups como la vuestra con las que he trabajado, cosas que funcionan, cosas que no funcionan y un poco cómo está evolucionando bueno, pues, las iniciativas corporativas. Dentro de mi experiencia, yo destacaría, bueno, pues cuando estuve en Londres, que me dediqué mucho al desarrollo corporativo, ¿vale? Una parte de ese rol era crear un producto SaaS, ¿vale? Para aerolíneas, a las que además yo tenía que vender y hacer acuerdos, pues o bien eran estratégicos, o bien eran de equity o cualquier otra cosa, ¿no? Y ahí no tengo tanta fortuna como vosotros de poder decir que era una startup, pero yo lo consideraba una pequeña startup dentro de la empresa. Y luego, por otro lado, creamos dentro de Avios, que es la parte de loyalty del grupo IAG, pues un brazo inversor, ¿vale? Y ahí es donde, bueno, pues pudimos ver un montón de startups, invertimos en alguna, colaboramos con otras. Y ahora ya en GoDaddy, que bueno, ahora estoy dejando mi rol más de General Manager del sur de Europa y me estoy volviendo un poco a donde está mi pasión, que es en portfolio de compañías adquiridas, ¿no? No hay tantas startups, son más compañías más de toda la vida, pero bueno, mucho que hacer, mucha sinergia que conseguir, ¿no? Y mucho win-win. Entonces, bueno, quería empezar esta charla con lo que es el corporate venturing, ¿no? Y cuál es la perspectiva de la empresa. Entonces, el emprendimiento corporativo, ¿no? Y de grandes empresas viene dado por una necesidad de dinamizar procesos, de reducir costes, de diversificar negocio, agilidad y también cosas como la cultura, ¿no? O la imagen. Hubo un momento en que el boom de las aceleradoras o de las incubadoras corporativas no era postureo porque siempre viene detrás de unas razones de peso importante, pero el enfoque era más, oye, tenemos que estar aquí, pero no sabemos muy bien qué hacer con ello, ¿no? Es como cuando salió lo del Big Data. Todo el mundo tenía datos, pero no sabía muy bien cómo gestionarlos. Y a lo que vienen estas colaboraciones es hacer ese win-win, no ese acuerdo en el que la startup tiene un montón de agilidad, tiene innovación, tiene una gestión del riesgo que es, bueno, pues no sé si más acertada, pero desde luego es menos aversa al riesgo, con lo cual al final, a base de equivocarte y probar cosas nuevas, ¿no? Al final vas a tener una curva de aprendizaje mucho más alta
o mucho más acentuada. Y de la misma manera, ¿no? Una organización pues tiene el acceso a mercado, tiene el acceso a conocimiento, a capital, ¿no? Y puede dar esa escalabilidad. Y la perspectiva de la empresa, que yo siempre lo reflexiono y lo digo, o sea, hay veces que la startup no se da cuenta, o sea, sobre todo si habéis sido alguno que no habéis trabajado en una organización grande y sobre todo las globales, pero claro, es que podéis añadir valor con muy poco, ¿no? Una de las empresas en las que estuve hicimos un partnership, una colaboración, y pasamos de tener integraciones de 6 meses y cientos de miles de dólares o de euros a 6 semanas y 10.000 euros, ¿no? Entonces, y eso, bueno, eso la startup no le costó nada hacerlo, solo le costó pues el entrar, tener la conversación y hacer el piloto, pero, bueno, pues eso es una frase que yo oí repetir en conversaciones con inversores, pues si no 20 veces, 30, ¿no? Entonces, con muy poco esfuerzo podéis hacer un gran impacto, ¿no? Y luego, bueno, ya de esto también es la estructura organizativa. Cuando estéis buscando colaboraciones o empresas, pues bueno, os daréis cuenta que la estructura organizativa de las empresas es compleja, es burocrática y ahí es donde vosotros también podéis ayudar mucho. Ya incluso si os metéis dentro a innovar con la empresa. El otro día, me estaba acordando ayer, tuvimos al CPO de LinkedIn, porque es consejero de GoDaddy, y nos contaba que, bueno, que es que en su empresa ahora mismo cualquier idea, la que sea, no se debate. Sencillamente se pone a test. Me diréis, jo, bueno, Lola, eso nos lo hacemos nosotros también. Pero, bueno, para mí eso me parece innovador. Y mira que he estado en compañías innovadoras, GoDaddy es una compañía innovadora con respecto al resto en las que yo he estado. Pero claro, hay tanto tiempo que se pierde en organizaciones hablando de nuestra opinión, que en cuanto llega gente como vosotros que dice, no, vamos a probar y puedo probarlo y tengo la capacidad de ser ágil y probarlo en una semana, pues es algo realmente que bueno, que las empresas es un valor de verdad que es incalculable, ¿no? Y hay veces que yo cuando hablo con las startups eso no lo entienden tanto, ¿no? Y claro, hemos llegado a este punto y el valor percibido es tan alto que nunca hasta ahora había sido mejor momento, ¿no? Y tampoco os lo tengo que decir porque esto lo sabéis. Os he querido poner algún número para que realmente os concienciéis. O sea, desde 2014, como veis, hasta 2019 es cuando realmente se hace el pico, no solo a nivel global, pero también a nivel europeo. Y es porque ya no solo sea tendencia, ¿no? Que dicen, en 2014 estoy haciendo mi corporate, hay un montón de fondos de corporaciones que yo investigaba cuando estaba en Londres que decía, hombre, han invertido 60 millones, pero ninguno está enfocado a realmente lo que es el negocio. Y ahora es cuando han empezado a darse cuenta que ya sí que se puede sacar una rentabilidad a esas colaboraciones, se puede dar valor al inversor, etcétera, y es cuando realmente estamos viendo que sube, ¿no? Y suben todos los tipos de colaboraciones. Y por eso también os quiero hablar de las herramientas, ¿no? El dibujo de la izquierda os lo he puesto. Ese es un dibujo que yo usaba cuando lanzamos el brazo inversor en Londres. Yo ponía eso. Y os lo pongo porque me parece relevante, porque desde el punto de vista mío, que era el de la empresa, era si no estás en una aceleradora, en una incubadora o en un, bueno, pues en un VC, no tengo tiempo a verte. ¿Vale? Entonces, sí que es verdad que el landscape que puede tener una empresa es, bueno, pues más en esa aceleradora, incubadora, pero siempre apoyado en algún método, en algún organismo o entidad que, bueno, de alguna manera os esté ayudando, ¿no? O sea, individualmente va a ser muy difícil que se vea. ¿Y cómo lo hacen las empresas normalmente? De mayor a menor grado de involucración, pues pueden tener sus programas de aceleración, incubación de inversión. Os lo he puesto muy a grande rasgo, pero como sabéis, pues son programas muy definidos y diferentes entre sí. Tienes las iniciativas de innovación internas, pues lo que vienen siendo los Innovation Labs. Recurrir a aceleraciones o incubadoras externas. Este es un paso que suele ser el primer paso que das cuando te empiezas a abrir a este tipo de colaboraciones, ¿no? Cuando ya tienes esto maduro, has hecho 1 o 2 rondas de colaboración o de inversión, pues te empiezas a animar a un programa propio o incluso, bueno, pues a un Innovation Lab un poquito más específico. Aunque el Innovation Lab puede ir muy en paralelo, ya lo veremos un poquito más. O directamente, pues bueno, el grado de digitalización o de colaboración con startups en una organización determinada
no está especialmente maduro y pasa a ser reactivo, ¿no? Y cuando lleguen, que no es malo, pero sí que es verdad que ahí vais a poder ver cuántos esfuerzos queréis dedicar o no, porque, bueno, os va a dar feedback, ¿no? de cuál es el grado de recepción de una empresa a colaborar con startups. Y os he querido un poco hablar de estas herramientas en concreto, no tanto desde un punto de vista teórico y nomenclatura, porque os vais a encontrar muchas, sino un poco para que reflexionemos en esta sesión y luego, pues, oye, poner por el chat, oye, pues estoy haciendo este partnership y me pasa esto o lo otro, ¿no? O seguro que luego podéis tener un foro abierto. Pero si nos vamos, por ejemplo, al primero, que es el programa de aceleración, incubación e inversión, obviamente eso tiene un beneficio muy tangible para una startup, que es una alta visibilidad a ejecutivos, a negocio, a know-how, incluso a socios, ¿no? De esa empresa. Si es una empresa como Telefónica, Santander, Repsol, te metes en una y a la vez te puedes meter en todas, ¿no? Con las conexiones adecuadas, porque todas están interconectadas. Pero ¿cuándo tiene esto más sentido, ¿no? Para la empresa? O sea, una empresa se mete en este tipo de programa pensando en que va a disrumpir su negocio o porque cree que viene una tecnología tremendamente disruptiva que va a cambiar cómo se hace todo y entonces quiere estar en la innovación, ¿no? O sea, es una inversión grande, con lo cual lo que os van a pedir a cambio va a ser algo, pues, grande, ¿no? O sea, no hay, ¿no? Siempre tiene que estar en ese win-win. ¿Hay inversión? Pues en incubación siempre, o casi siempre. Es raro que no haya inversión, suele ser hasta el 25%. En aceleración suele haber inversión cada vez menos porque la aceleración lo que pretende es hacer esos programas de aceleración muy específicos a partes concretas del negocio en el que tú al final vas a presentar o vas a tener la oportunidad de trabajar 10, 15, 6, 3 semanas con un equipo específico de la compañía en el que tú ya puedas decir, oye, he sido capaz de dar este valor. Entonces, muchas veces eso se queda en una colaboración y luego a lo mejor en un acuerdo de proveedor o cliente y otras veces pues se invierte un poco, ¿no? Aunque solo sea para decir, oye, esta empresa es capaz de darme este servicio a menor coste, voy a invertir en ella porque me interesa, ¿no? Que sobreviva, me interesa que progrese. Entonces, esto es como a lo máximo a lo que podemos aspirar. Y vamos a ver en la siguiente slide cómo startup si te puede interesar o no. Luego tenemos las iniciativas internas, ¿no? Las iniciativas internas son cosas mucho más focalizadas, que son también, o sea, no suelen ser en continuo y suelen sacar, bueno, pues iniciativas. Pues puede ser un hackathon, puede ser una colaboración específica con una universidad, pues para hacer un análisis en concreto, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en Avios hicimos una colaboración con una empresa, con una de las universidades de Londres, porque necesitábamos entender de qué manera, bueno, pues proporcionábamos incrementalidad de ventas a nuestros clientes y eso lo pudimos hacer con uno de los centros que ellos tenían. Entonces, los Innovation Labs pueden ser oportunidades puntuales que vosotros acudáis pues, para daros bueno, pues ese acceso, esa notoriedad de mercado y, bueno, es una innovación más focalizada, pero también es menos, bueno, onerosa, como se dice en inglés, y os dan también la oportunidad de innovar en cosas como procesos, ¿no? O sea, es un poquito más liviana. Aquí no suele acabar en inversión, puede ser, todo puede acabar en inversión, siempre, pero normalmente esto suele acabar en una colaboración bien puntual o bien más a largo plazo. Luego están las aceleraciones o incubadoras externas. Esto recurre en las empresas, yo recurrí a este tipo de aceleradoras, con 10 aceleradoras pudimos ver 400 empresas o 400 startups en los mercados de Madrid, Londres y Estados Unidos. Y también está bien porque estando allí, pues vosotros lo hacéis muy bien, estáis en Tetuan, yo visité Tetuan cuando estaba trabajando en Londres y lo bueno que tenéis es que sois escaparate para muchas empresas. Nunca vais a tener el foco de una empresa en sí con todo el espacio y con todos los recursos en ese momento, ¿no? A no ser que os escojan, pero sí que es verdad que os da, bueno, pues ese abanico que no solo vosotros podéis ser reactivos, pero muchas empresas van a ser reactivos hacia vosotros, ¿no? Y van a estar ellos también pensando de qué manera podéis ayudarles. Este tipo de colaboración pues es parecida a la incubación, es mucho menos involucrada para la parte de la empresa. A mí me gusta mucho, sobre todo en fases iniciales, porque además
puede acabar en una colaboración mucho más profunda que puede dinamizar un modelo de negocio de una empresa, puede cambiar un producto o un servicio y puede alzar esa competitividad, ¿no? Porque suelen tener ese alcance dentro de lo que es internamente. Y luego pues están las empresas que realmente lo único que son reactivas a propuestas. Eso está muy bien, no tiene ningún compromiso para la startup. No tienes que esperar a que venga un programa, no tienes que hacer nada, sencillamente tienes que encontrar un contacto y encontrar la manera de entrar, que es lo difícil, ¿no? Y bueno, normalmente esto suele ser más colaboración o piloto. Entiendo que estáis haciendo preguntas, pero no sé si lo veo, pero luego entiendo que las veremos, ¿no? Continúo. La siguiente slide que os quería presentar. A ver. Vale. Me quería meter un poquito en qué es lo que os compensa a vosotros, ¿no? Cuando venga una startup a deciros, oye, os vamos a invertir, os tiene que cuadrar. Cuando tú te invierte una empresa y una organización, a mí lo que me gusta, hay veces, evidentemente esto es de cajón de madera de pino, pero hay veces que tú como startup, pues no lo ves, ¿no? Yo he visto startups que a lo mejor no lo han visto o lo han visto tarde. Hay otras que lo han visto al minuto, y ahora os contaré un caso, y nos han dicho que no. Pero tiene muchos pros, pero claro, en ciertas circunstancias tiene sentido, y otras no, porque realmente lo que te casas. Es decir, tú vas a ser un proveedor de telecomunicaciones y realmente Telefónica te quiere invertir. Oye, pues adelante, porque, bueno, pues te va a ofrecer lo mejor que te puede ofrecer el mercado. Ahora, que sepas que nunca vas a poder trabajar con Orange, ¿no? La colaboración estratégica es ahora más a lo que tienden, además también las empresas, porque se han dado cuenta que muchas veces la inversión en fases tan tempranas no traen ese beneficio. Y unas organizaciones o una corporación, sobre todo las cotizadas, no son una institución financiera, ¿no? O sea, yo me acuerdo hablando con gente de Avios que lleva, no, sí, vamos, porque además esto trae un retorno financiero. Esto no lo buscan, ¿no? Porque si un inversor financiero invierte en un Telefónica, invierte en un Santander, invierte en un IAG, está invirtiendo en el negocio. Si ellos quisieran invertir en un venture capital, se irían a un venture capital de verdad, ¿no? Que lo sabe hacer mejor. Luego, ahora las empresas están siendo mucho más conservadoras de lo que eran antes, pero mucho más focalizadas. Parece que esto es malo para la startup, pero yo creo que esto es muy bueno, porque las empresas han aprendido a entender cómo hacer el fit y a poner muchos más recursos pensando en cómo una startup y una tecnología determinada puede encajar en su negocio. Y antes sencillamente era, vamos a hacer un fondo de 10 millones y lo gastamos, ¿no? Yo he sido poco fan siempre de eso. Y entonces la colaboración estratégica para mí es ideal. Es ideal porque, bueno, pues en muy poco tiempo puedes hacer un piloto y ahí el win-win está en que la startup no tenga que gastar dinero, pero la empresa tampoco, solo los recursos que ya tiene, ¿no? Y aquí sí que os cuento un caso, además de uno de vuestros ex compañeros, ¿no? De Datari, que estuvimos hablando, porque me lo presentó Karel, pues imagino que también le habéis conocido, porque sé que ha dado alguna charla y está muy involucrado con Tetuan. Y yo estuve hablando con él, porque, bueno, pues para ver si podíamos hacer algo con su producto. No era mi decisión el contratarle a él o coger sus servicios, pero él sí que es verdad que fue muy ágil en entender lo que nosotros podíamos hacer. Yo le presenté a una persona que podía ayudarle y en 2 semanas va a hacer un piloto, ¿vale? Y entonces, claro, un piloto te sale bien y te sale bien en una compañía como GoDaddy, ya tiene un contacto de Estados Unidos que está trabajando en Europa. Eso ya te da acceso a muchísimo y luego ya te da acceso a una cartera de clientes, lo que entonces ya te da la situación ideal en la que tú ya puedes empezar a ser cliente-proveedor. ¿Vale? Y bueno, he querido también arriesgarme, no sé si hay alguno aquí de Dudifit o de Tikendi, pero bueno, son 2 compañías que me han gustado, de las que he visto que tenéis ahora mismo en el programa y quería imaginarnos 2 enfoques de colaboración, ¿no? Que además son parecidos a cosas que yo he visto, bueno, pues en los últimos años, ¿no?
Y voy a empezar por DudiFit. DudiFit, como sabéis muchos mejor que yo, es el programa para los entrenadores personales. Entonces, yo como DudiFit pensaría, bueno, pues quiero hacer un partnership con GoDaddy. ¿Por qué? Porque GoDaddy tiene un creador de páginas web que es súper dinámico, que tiene marketing, que puede gestionar citas, que pueden gestionar sus clases, pero realmente no está tan personalizado para, pues, como para un sector como es el que de personal trainer, ¿no? Y aparte a mí me ha encantado porque yo hace 1 año y medio realmente intenté, tengo que decir que no con mucho éxito, pero montar una especie de momentum, ¿no? Y de parte educacional para que los personal trainers también se digitalizaran más, ¿no? Porque yo creo que ahora mismo está como muy en boga. Entonces, bueno, pues el CEO de DudiFit me vendría a mí y me diría, oye, Lola, que quiero poner un plugin o quiero integrarme con tu creador de páginas web y hacer la solución de GoDaddy que sea DudiFit, por ejemplo, ¿eh? No sé si queréis hacer B2B. Pero sería una manera para llegar al consumidor final, ¿no? GoDaddy, que tiene 19 clientes de millones mundialmente, algunos de ellos tienen que ser personal trainers. Entonces, yo te digo, mira, yo estoy en España, olvídate, esto es una decisión de Estados Unidos, esto tiene que ser escalable, tienes que tener todas las lenguas, si no, no nos van a hablar. Entonces seguimos hablando y entonces cualquier persona diría, bueno, pues no. Entonces yo, porque yo soy así, pero si no tenéis que pensarlo vosotros, es, oye, pero Lola, tú tienes un Instagram que está genial, tienes un blog y probablemente tengas una newsletter. ¿Por qué no hacemos, me invento, un blog en el cual enseñemos a los personal trainers cómo hacer la integración de DudiFit con el creador de páginas web de GoDaddy? O vamos a hacer conjuntamente charlas en la Cámara de Comercio de no sé qué para que puedan venir y les damos clases conjuntas. Oye, pues mira, eso es algo que yo he hecho, os lo digo, con empresas en GoDaddy y tenemos, una base de clientes estupenda a la que mandamos nuestra newsletter, nuestras páginas web, etcétera, ¿no? Entonces, este es un tipo de colaboración que es pequeñita, no cuesta nada, incluso en organizaciones más grandes y globales donde hay burocracia las lanzamos en una semana y puede empezar a dar ese tipo de notoriedad de mercado, ¿no? Pues eso es un ejemplo, ¿no? O sea, yo siempre digo, startups, cuando vayas a una compañía global en la que el headquarters no sea en país, vete a acuerdos de marketing, vete a acuerdos de visibilidad y luego ya, bueno, pues puedes intentar algo tema de producto, pero siempre va a ser muy difícil. A ver, a no ser que sea algo así, no quiero tampoco generalizar porque siempre puede ser, ¿no? O sea, siempre, soñar siempre es bueno. Y la otra que quería un poco también tocar con vosotros para seguir un poco con bueno, pues esta imaginación de cómo es el mundo de startup corporación, Tikendi, yo cuando estaba en Londres hice un approach a una compañía que era muy similar, ¿no? Pues es una compañía que al final lo que hace es digitalizar el ticket de tu compra, de tu hamburguesa, de lo que sea. Esto es increíblemente valioso para los bancos desde una parte de Customer Experience, pero vamos, en términos de loyalty, que es a lo que me dedicaba yo, en términos de publicidad, de Next Best Action, de comisiones, etcétera, es una auténtica locura. Y a mí me gustaba mucho este tipo de tecnología. Entonces, fuimos a ver a la COO de esta empresa. Entonces le expliqué lo que queríamos hacer, que era, oye, yo quiero coger tu tecnología y ponerlo en nuestro programa de fidelización, porque yo lo que quiero es que con todos los partners que tengo, ¿no? Pues coger los partners de Iberia, que son los partners globales de Avios, quiero que el consumidor sea capaz de ver todo su ticket. Y como yo entonces entiendo lo que hace la persona en tu end, además, o sea, me da igual que tenga tarjeta de crédito, que no tenga tarjeta de crédito, de débito, da igual, porque como lo que hago es digitalizar el ticket, sé exactamente lo que está consumiendo, luego le puedo vender oportunidades de cross-selling o de venta cruzada a cualquier otro tipo de organización y, oye, fenomenal, mi negocio que se basa en eso, voy a tener un retorno de la inversión muchísimo. Pues Tikendi podría hacer eso, o Miles & More podría ir, ¿no? O sea, Miles & More, si está buscando ese tipo de tecnología, iría a Tikendi y le diría eso. Ahora, ¿qué podría decir Tikendi? Ojo, estoy en el momento en el que una empresa corporativa me quiere invertir a mí y lo que quiere hacer es usar mi tecnología para hacer lo que realmente quiero hacer yo y me va a comer el mercado. Entonces, ahí puedes querer o puedes no querer. En ese momento, esa empresa no quiso. ¿No quiso por qué? Pues porque quería hacer lo mismo y ellos tienen la tecnología diferencial. ¿Vale? Entonces, ¿te puede ayudar o no te puede ayudar? Hay otras cosas que sí que se pueden hacer sin ningún problema y depende en la fase en la que estés, te puede interesar o no te puede interesar. ¿Vale?
Y bueno, también os quería hablar un poco de, veo que ya son las 11:30, no os quiero tampoco, quiero pasar la parte de preguntas porque me parece también muy interesante, pero también os quería dar como algunos tics que son tontos, lo sé, pero que yo creo que ayudan. Y yo cuando he hablado mucho con startups ayudan. Y estos tics para mí son para favorecer el cold calling, ¿no? O sea, para las colaboraciones. El que no tengáis, ¿no? O sea, para mí esta presentación es, os animo a que busquéis colaboraciones con empresas. Ahora mismo es un buen momento, incluso en COVID, para hacer colaboraciones. No pasa nada si la persona a la que tú vas a hablar no es la persona que decide. Es más, es mucho mejor porque esa persona va a ser tu coach, te va a preparar para la siguiente reunión. Esa persona tienes que estar muy atentos porque normalmente cuando yo hago estas charlas con las startups, hay algunos que lo cogen y otros que no. Yo les hablo en lenguaje, ahora mismo les hablo en lenguaje GoDaddy. Entonces, si tú eres capaz de coger la manera en la que GoDaddy habla de revenue, nosotros hablamos de revenue y lo llamamos GCR. Pues otra compañía lo hará no sé qué. Si tú eres capaz de coger esa jerga y luego incluirla en tu presentación, ¿no? Esto es lo que hizo Dani de Datari, muy bien hecho, porque luego le pedí que hiciera una presentación para yo mandársela a la persona. Si tú eres capaz de hablar el lenguaje de la empresa, tú estás facilitando a la persona que te está escuchando a que ellos lo vendan internamente. Entonces, si tú eres capaz de, en ese primer contacto, decir, vale, te voy a hacer una propuesta, que la persona que vaya a tener que tomar la decisión no te haga cambiar para nada la presentación, se la pueda presentar a su jefe, todo el mundo piense, esto es seguro, ¿no? O sea, la empresa tiene que pensar, esto es una colaboración segura, con un equipo seguro, hablan mi idioma, luego entienden cuál es mi necesidad y ha sido capaz de articular muy bien cómo su tecnología ayuda a uno de mis problemas, ¿no? Entonces, escuchar esas palabras es importante. No te rindas. Si Estados Unidos no quiere probar tu producto, no pasa nada. Es lo más normal del mundo. Es muy difícil. No te rindas, sigue. Hay un mogollón, hay un montón de acuerdos de marketing, de visibilidad que se pueden hacer con cualquier empresa, aunque solo sea de notoriedad, responsabilidad social corporativa. Podéis uniros podéis vosotros traer, ¿no? a una entidad gubernamental. Nosotros en GoDaddy, en España, nos hemos asociado a AGE, ¿no? Asociaciones de Jóvenes Empresarios, cuando otras empresas no querían asociarse con nosotros. Y eso nos ha ayudado a penetrar el mercado y a que tengamos esa situación, porque vosotros lo que queréis hacer es, pues bueno, desarrollar ese trust, ¿no? con vuestra base de clientes. Y qué mejor hacerlo que con asociaciones, que son de ánimo de lucro porque son los que quieren colaborar, pues también está bien. Y hay otra que estaba mirando aquí que también creo que es importante, es escucha a una empresa que te dice no. Y ya sé que habéis hecho un monográfico en el no también te da oportunidades. Y yo aquí lo único que digo es, no os lo digo desde un punto de vista de esta empresa, os lo digo desde un punto de vista de persona que creo que fui a vender a más de 40 aerolíneas un cambio en su programa de fidelización. Hice 40 propuestas gratis, pero eso a mí lo que me hizo es que después de la 15 yo ya llegaba y les daba todos los benchmarks del mercado y tenía clarísimo cada vez cómo teníamos que hacer nuestro producto mejor. Entonces, aunque te digan todas que no, tu producto va a ser mucho mejor por eso. Todas, como te digan todas que no, vas a hacer un producto que nadie te va a controlar. Pero es súper bueno. Para mí es como una consultoría, ¿no? O sea, al final te haces experto en una industria. O sea, al final todos los proveedores de cloud, al final lo que están haciendo es optimizar sus soluciones SaaS a las industrias, a los problemas específicos. ¿Cómo consiguen eso? Hablando con CEO, ¿no? Lo que sea. Bueno, ya me estoy pasando un poco de tiempo. Tengo un montón de ejemplos específicos, con lo cual, bueno, yo voy a parar ahora para contestar vuestras preguntas, pero si alguno tenéis, bueno, pues alguna cosa en la cabeza, etcétera, pues no sé, de las 300 o 400 startups con las que he trabajado, he visto o he revisado, seguro que alguna cosa os puedo aportar. Entonces, ahora, Sergio, ¿paro la presentación y leo las preguntas? Sí, ¿no? Lo tomo como un sí. Sí, era un sí. Muy bien. A ver, empiezo por la primera. ¿Cuál es la tendencia actual por parte de las corporates, inversión o colaboración? Yo creo que ahora mismo las empresas son, bueno, especialmente ahora en COVID, todo el mundo es prudente, hasta las empresas que están yendo muy bien en temas de inversión, en temas de contratación.
es prudencia. Eso no quiere decir que haya un proceso de M&A, un proceso de startup en el que ya se tengan muy hechas todas las sinergias y esté todo aprobado, eso va a seguir adelante sin ningún tipo de problema. Lo que pasa es que va a haber un poquito más de aversión al riesgo. Desde el punto de vista de inversión, desde el punto de vista de colaboración, que yo creo que es ahora mismo la tendencia que hay, ¿vale? Es increíble lo tanto más abierta que ahora mismo es la cultura empresarial a la colaboración que hace 3, 4, 5 años. Y yo creo que por ahí van más los tiros, ¿no? Esas colaboraciones, esos pilotos. Yo me acuerdo cuando estaba en IAG, que en el programa de aceleración, en las 10 últimas semanas, yo de verdad que me quedaba alucinada porque de verdad que es que, bueno, especialmente en empresas tan tradicionales como la aviación, los sistemas son tremendamente pesados, ¿no? Y cualquier hacer cosa de nada te cuesta 6 meses. Y hacían pilotos y 10 semanas. 10 semanas. 10 semanas creo que una empresa que se llama Destigo hizo, pues un chat por voz en el que preguntabas a Google y te decía si tu avión estaba retrasado o no. Esto lo habéis oído 100.000 veces. Esto pasó hace como 3 años. Con lo cual, pues esa es la tendencia, ¿no? Siguiente, ¿crees que en la situación actual habrá corporates que se interesen por las startups más que antes? Sí, sin duda. O sea, yo creo que todo esto lo que implica es más digitalización, el cliente va a ser más digital, con lo cual si ahora mismo, pues no sé qué gráfica veía el otro día, pero si el e-commerce en Estados Unidos estaba penetrándose al 12%, en COVID estaba al 27%. Entonces eso afecta. ¿Por qué afecta? Porque la demanda de digitalización de todos los servicios, de todas las interacciones, es mucho mayor. Y cuando la demanda es mayor, la capacidad de llegar a las expectativas de los clientes de las corporates es limitada, porque no están construidas para ser tan ágiles en el cambio, con lo cual 100%. O sea, aquí hay una gran oportunidad para identificar ciertas empresas y de verdad que es que hay parte de los ejemplos que nos he contado que es nosotros hemos hecho llegar a una colaboración con empresas que no tenían nada que ver, sencillamente indagando y hablando con la gente. En uno de los casos fue una empresa de blockchain que conseguimos acortar el proceso de onboarding de una empresa, ¿vale? Sin daros tampoco mucho detalle, de 6 meses a inmediato, ¿vale? Ese era un poco el proof of concept. Sin tener nada que ver, y claro, si tú reduces el onboarding de un cliente de 6 meses a 1 mes, pues son 6 meses más de revenue que tú puedes coger, ¿no? Entonces, 100% sí, muchísima oportunidad. ¿Cómo crees que es la mejor forma de acercarse a corporaciones? Pues, muy buena pregunta. Amigos de amigos. Es decir, una persona que te acoja con cariño. Luego, bueno, pues aprovechar en LinkedIn, ver qué conexiones tenéis con quién y sobre todo aseguraros que alguien os coja en esa primera llamada con cariño, ¿vale? Hay muchas maneras y muchísima gente que está encantada de ayudar. Eso es uno de los miedos que veía más, que quizá ahora ya esté menos, que había mucha gente, bueno, pues yo no quiero pedir, la gente no quiere, pero efectivamente quitaros el miedo porque hay muchísima gente que le apetece ayudar, ¿vale? O sea, la startup tiene que ayudar a que sea fácil para la persona internamente venderlo, pero hay muchas ganas de ayudar. ¿Crees que la situación de COVID facilita llamar a puerta fría o lo dificulta? Pues, a ver, yo por experiencia propia os digo que a mí el cold calling en COVID ha subido mi inbox como en un 300%. Para mí la dificulta en cierta manera porque lo que yo veo es que la puerta fría que se está haciendo ahora es poco personalizada. Es decir, yo la puerta fría que recibo es muy de, bueno, estamos haciendo yo, ¿no? Es muy introspectiva, yo y mi startup o yo y mi empresa estoy haciendo esto en COVID, dime cómo te puedo ayudar yo a ti, ¿no? Entonces yo creo que la gente está más receptiva porque está trabajando desde casa, lo que implica pues, un poquito más de atención a redes sociales. Yo, por ejemplo, viajo muchísimo menos, con lo cual tengo más tiempo de trabajo, con lo cual tengo más tiempo de tener todos mis inbox limpios. Pero se tiene que hacer con cabeza. Si no se hace con cabeza, pues al final no sirve para nada, ¿no? Y oye, Lola, ¿harías puerta fría? Sí, a mí la puerta fría no me parece mal, pero antes de hacer puerta fría, asegúrate que lo que estás diciendo a mí o a la persona receptora le va a decir algo. Si solo me dices, esta es mi empresa, dime cómo te puedo ayudar, normalmente eso yo
no tengo tiempo en mi día a día. Si me dices, oye, Lola, sé que estás trabajando en integración de las empresas que ha adquirido GoDaddy y sé cómo vas a adquirir o vas a hacer o a realizar o ejecutar las sinergias en vez de en un año, en un mes, pues digo, oye, ese es un problema que yo tengo. Entonces, encontrar un problema que podáis resolver y lo dais, ¿no? O sea, es un poco se llama solution-based selling, ¿no? Que ya lleva mucho tiempo y que muchos conoceréis, pero a mí me parece que es cuando más el cold calling pues funciona. A ver, ¿hay alguna más aquí? Dice, ¿algún ejemplo de startup en fase inicial que al principio fuese un no y con la que posteriormente hayáis colaborado o invertido? Sí, 100% sí, y déjame que piense. Pues mira, hubo una startup en la que en un primer lugar era un no, ¿vale? Porque ellos tenían un producto que era muy bonito. No quiero tampoco dar nombres porque tampoco me parece relevante, espero que se entienda así, porque ellos tenían un proyecto que estaba fenomenal, pero hablamos y yo le dije, mira, y esto además fue un contacto cuando yo estaba en Londres que me dijo, oye, a ver si podéis hacer cosas con esta empresa en Loyalty. Y entonces ellos lo que tenían era un proyecto muy chulo y tenían una plataforma creada, pero la plataforma era súper básica. Entonces yo lo que le dije es, mira, esta plataforma es muy básica, el valor que tú vas a añadir a mi organización es que tú crees el network de publicistas, ¿no? Era una cosa de publicidad, de publicistas para que yo eso directamente ya lo pueda monetizar. Si tú lo que me estás ofreciendo es una plataforma en la que yo tengo que hacer todo el trabajo, es decir, meter a todos los publicistas, gestionar las cuentas, gestionar el modelo de negocio y además te doy toda mi base de clientes, pues como tú comprenderás, pues esto pues no me lo compra nadie porque yo cojo y contrato a un freelancer y esta plataforma me la hacen externa, ¿no? Porque muchas veces las startups no se pueden integrar en una ahí voy a cargar no se pueden integrar en la página web, ¿no? Siempre suele ser como una landing page, una white label o lo que sea. Entonces, hacer una white label, hacer una landing page para una corporación es muy sencillo, ¿no? Entonces, esta empresa se fue y me dijo, ok, lo he entendido. Entonces, lo que hicimos ahí, bueno, lo que hizo él es hacer una mini red en la cual nosotros podríamos ya coger ese producto, meterlo en una white label y empezar a monetizar clientes y empezar a trabajar en comisión. Y eso lo hicimos. ¿Vale? Entonces, bueno, pues en ese momento esta persona, bueno, no sé si tenía un error de fit, yo creo que en ese momento no tenía dinero para realmente gestionar entendió que no había manera de que ninguna empresa o corporación trabajara con ellos porque no era una situación de win-win, ¿no? O sea, tú me das una cosa que te ha costado crear un mes externa a mi infraestructura y yo te pongo los clientes y te pongo el network y te pongo el modelo de negocio, pues no es un win-win, ¿no? Entonces, sí, 100%. 100%, lo que pasa es que tienes que estar en el equipo adecuado, ¿no? Y también en una empresa en la que haya gente dedicada a trabajar en ello, ¿no? O sea, las empresas que tienen, yo en ese momento estaba en la parte de aceleración, cuando la tienes y estás ahí, pues tienes una persona como yo o a un equipo detrás que realmente están poniendo recursos para ayudar a las startups a pivotar, ¿no? Y eso es algo que tenéis que aprovechar. ¿Cuál sería el mejor enfoque para el primer encuentro correo de contacto con una empresa que no conoce tu producto para crear interés, pero no abrumar con información? Pues lo primero es hacer los deberes, ¿no? Y hablar con gente informalmente. Hombre, si tu primer correo es para hablar informalmente con alguien que quieres que te informen, yo eso sí que intento que sea alguien de confianza y que te quiera ayudar. Entonces yo ahí sí que sería súper abierta. Oye, mira, tengo este producto, tengo la sensación de que puede tener encaje, me gustaría que me ayudases, a la gente le encanta ayudar. O sea, si tú a alguien le dices, a mí me dices, oye, Lola, quiero que me mentorices. Oye, pues yo me siento importante, ¿no? Jugar con eso, porque todo el mundo le gusta ayudar. Entonces, en un primer contacto que tienes a alguien de confianza, aprovechaos y ser súper sinceros. No tengo claro cómo enfocarlo, ¿te importa, no? 15 o 10 minutos, contarme un poco tú cómo lo ves. Y ese es el primer cuando vas a intentar entender algo de la compañía. Cuando ya te han dado el megacontacto y lo que tienes que hacer es escribir un mail,
haría exactamente lo mismo, pero no escribiría ese email. Buscaría a alguien de confianza o haría mucho research para intentar entender el product fit que tú puedes tener con esa empresa. ¿Tiene que ser alguien de la misma empresa para que entienda el problema de esa empresa? No, porque, oye, tú quieres hacer una colaboración con GoDaddy y no encuentras a nadie de GoDaddy de confianza que te pueda orientar un poco para que tú hagas un pitch de valor. Coge a alguien de Wix, coge a un competidor. Encuentra en tu network a alguien que haya trabajado. Yo no he trabajado nunca en seguros, pero me sé la industria de seguros de pe a pa porque he analizado los seguros de pe a pa con startups. ¿Por qué? Porque eran unos objetivos que tenía. Hay mucha gente que se dedica a entender cómo corporaciones y startups pueden trabajar. Y, de hecho, ese tipo de personas, sin conocer mucho las empresas, se las imagina bastante bien. Con lo cual, bueno, pues yo creo que es importante el hacer el approach así, de entender la empresa, hacer el fit y luego ya mandáis el correo. Y si tenéis a alguien de confianza ya directamente, súper honesto. Oye, necesito 15 minutos para que me ayudes a enfocar un poco esto. Y ya está. Y normalmente la gente suele ser muy receptiva. Y ya no hay más preguntas, creo. Bueno, pues yo, Sergio, si te parece, te mando las slides, que he cambiado un par de cosas. A todos vosotros, si alguno me quiere contactar, Sergio e Íñigo tienen mi contacto. Y nada, ha sido un placer. Vamos a hacer una cosa. Bueno, Lola, muchísimas gracias. La verdad que muchas gracias por ayudarnos, por compartir la mañana hoy con nosotros y la verdad que ha sido un placer también conocer contigo pues realmente las oportunidades que pueden ofrecer estas colaboraciones y tips, ¿no? Tips también de cómo acercarse, de puertas frías, de eso que has dicho, de que realmente la gente está dispuesta a ayudar. Nos gustaría pensar que sí, la verdad es la filosofía que tiene Tetuan y la verdad bueno, que realmente creemos que es así. Lo que vamos a hacer es, voy a pasar por aquí tanto tu LinkedIn como las sesiones grabadas y las próximas sesiones. En las sesiones grabadas estará la tuya, lo digo por si alguien lo quiere volver a ver, pues va a quedar ahí grabado. Y también dejo el LinkedIn de Lola, si queréis conectar con ella, pues ahí lo tenéis directamente. También subiremos las slides y todo, así que nada, cualquier cosa, ya sabéis, me podéis contactar a mí en cualquier momento y nada. Lola, muchísimas gracias. Nada, a vosotros, espero veros pronto y nada, encantada Sí, de ayudar en lo que sea. nada.